Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos las frases emblemáticas de estos visionarios, y desentrañamos los momentos clave de sus vidas, que transformaron la manera en que percibimos el mundo. para descubrir las historias fascinantes detrás de estos personajes históricos. Y como sus palabras resonaron a lo largo del tiempo, hoy hablaremos de Helen Keller, de su legado duradero, que se adelantó a su tiempo. Hola a todos, soy Helen Keller. Nací el 27 de junio de 1880 en Tuscambie, Alabama, Estados Unidos. Mis padres eran Arthur H. Keller y Kate Adams Keller. A los 19 meses, una enfermedad me dejó sorda y ciega, pero eso no impidió que llevara una vida llena de logros y descubrimientos. Hoy, quiero compartir con ustedes mi historia, una historia de superación y lucha por la igualdad. Niñez y juventud, mi infancia estuvo marcada por el aislamiento debido a mi incapacidad para ver y escuchar. La frustración de no poder comunicarme con los demás me llevaba a frecuentes episodios de rabia y desesperación. Sin embargo, todo cambió cuando mi familia encontró a Ansu Yivan, una maestra que se convirtió en mi guía y amiga. Anne llegó a nuestra casa en 1887, cuando yo tenía 7 años. Con una paciencia infinita, empezó a enseñarme a través de un método de deletreo manual. Uno de los momentos más significativos de mi vida fue cuando Anne me llevó al pozo de agua, colocó mi mano bajo el chorro de agua y deletreó WATR en mi otra mano. Fue entonces cuando comprendí que cada cosa tenía un nombre. Este fue el inicio de mi educación y el despertar de mi conciencia. Gracias a la dedicación de Anne y mi incansable deseo de aprender, fui la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. En 1900, ingresé en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Mis años en Radcliffe fueron desafiantes, ya que tenía que absorber todo el conocimiento a través de Anne, quien me interpretaba los textos y conferencias. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi vida. Espero que mi historia les haya inspirado a ver más allá de las limitaciones y a encontrar la fuerza dentro de ustedes mismos. Recuerden siempre que las barreras son solo temporales, pero el espíritu humano es eterno. Con el tiempo, aprendí a leer y escribir en braille, y también a hablar, algo que nunca creí posible. Mis padres y Ansu Yivan jugaron un papel crucial en mi desarrollo, alentándome a explorar el mundo y a no dejar que mis limitaciones definieran quién era. Gracias a la dedicación de Anne y mi incansable deseo de aprender, fui la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. En 1900, ingresé en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Mis años en Radcliffe fueron desafiantes, ya que tenía que absorber todo el conocimiento a través de Anne, quien me interpretaba los textos y conferencias. En 1904, me gradué cum laude en Radcliffe. Durante mis estudios, escribí mi autobiografía, The Story of My Life, que se publicó en 1903 y se convirtió en un éxito inmediato. Este libro narraba mi viaje desde la oscuridad y el silencio hacia la luz y la comprensión. Fue mi primer paso en una larga carrera como escritora y conferenciante. No solo logré superar mis propias barreras, sino que también trabajé incansablemente para ayudar a otros. Fui una defensora apasionada de las personas con discapacidades, viajando por todo el mundo para hablar en favor de los derechos y la educación para los sordos y ciegos. Mi voz, aunque no siempre audible, resonó en los corazones de muchos. Mi vida no se limitó solo a la educación y la escritura. Me convertí en una defensora activa de los derechos de las personas con discapacidades y de la justicia social. Trabajé estrechamente con organizaciones como la Fundación Americana para los Ciegos y la Unión Americana de Libertades Civiles. Además, abogué por el sufragio femenino, el pacifismo y los derechos laborales, creyendo firmemente que todos los seres humanos merecen igualdad y dignidad. En la universidad, me enfrenté a nuevos retos. Mis manuales de capacitación debieron ser impresos en braille, y las clases estaban repletas de gente, aunque los profesores mantuvieron una atención especial sobre mí, especialmente con las asignaturas con las que tenía mayor dificultad, álgebra y geometría. Comenzó a interesarme por los derechos de los trabajadores cuando leí que el mayor porcentaje de ciegos se hallaba en los estratos bajos de la población,
debido a las precarias condiciones laborales en las fábricas. Posteriormente, me relacioné con movimientos socialistas femeninos, y mi apoyo a las causas de Emmeline Pankhurst. Mi origen sudista jugó un papel controvertido en mis opiniones políticas, a pesar de que siempre me manifesté en contra de la esclavitud. Mi padre fue un sudista, típico, ella afirmó hasta el final de mi vida que los negros no eran personas. Mi madre tenía una visión política más inclinada al liberalismo. Mientras cursaba mis estudios, comencé a escribir mis primeras obras. Mi autobiografía de mi historia de mi vida fue publicada por primera vez en el Ladies Home Journal. Y en 1903, fue editada en formato libro. La mayoría de los críticos elogiaron mi obra, y posteriormente fue traducida a 50 idiomas, y varias veces reimpresa en inglés. Al finalizar la universidad, Sullivan y Massey y yo nos trasladamos a una nueva vivienda en Forest Hills, donde escribí varios libros, como El mundo en el que vivo, La canción del muro de piedra, y Fuera de la oscuridad. Paralelamente, mantuve una correspondencia asidua con el filósofo y pedagogo austríaco Wilhelm Jerusalem, que fue uno de los primeros en descubrir mi talento literario. En 1912, concedí el primer reportaje de mi vida a Ernest Gruning. Yo decidí incorporarme al Industrial Workers of the World, una organización para la que escribí entre 1916 y 1918, debido a que mi partido era demasiado lento, se hundió en un pantano político, según manifesté en una entrevista a New York Tribune. La relación entre John Massey y Anne Sullivan se deterioró cada vez más en los últimos años, y en 1914 se separaron formalmente. Sin embargo, no llevaron a cabo los trámites de divorcio, y al momento de la muerte de Massey en 1932, aún figuraba como casada. Si bien yo nunca contraje matrimonio, en una ocasión en la que Sullivan estaba enferma y mi nueva ayudante Pally Thompson se hallaba de vacaciones, el secretario de Peter Fagen comenzó a ayudarme en mi rutina diaria por la ausencia de ambas. Fagen se sintió atraído por mí, a tal punto que se me insinuó y me propuso casamiento, lo que generó en mí incomodidad y felicidad a la vez. En mi autobiografía, relaté, mi amor fue un sol radiante que brillaba ante mi impotencia y aislamiento. Su familia reprobó esta unión ya que consideraban que una persona con discapacidad no podía casarse. En la sociedad de esta época no se veía con buenos ojos que una persona con discapacidad se casara, y menos que albergará esos sentimientos por otra persona como si fuera un objeto inanimado. Durante la Primera Guerra Mundial, ingresé a Estados Unidos durante el conflicto bélico, y cofundé junto a George Kessler la organización internacional ejercida por mí, dedicada a realizar investigaciones sobre la visión de la salud y la nutrición. En 1917, me manifesté a favor de la Revolución Rusa y las políticas de Lenin, y en 1918, participé en la creación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, cuyo propósito es preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona por la Constitución, en las leyes de los Estados Unidos. Demostré mi apoyo a la campaña electoral del candidato socialista Eugene V. Debs, le envié correspondencia a la cárcel donde se hallaba, bajo el cargo de sedición a causa de su oposición a la Primera Guerra Mundial. Me convertí en una oradora y autora de fama mundial, y fui una ferviente defensora de las personas con discapacidad. Mantuve una postura pacifista a lo largo de mi vida, y toqué en mis escritos temas controvertidos como la prostitución y la sífilis, una de las causantes de la ceguera. Mi vida estuvo llena de viajes y conferencias. Viajé a 39 países, conociendo a figuras influyentes y compartiendo mi historia con miles de personas. Cada encuentro fue una oportunidad para inspirar y ser inspirada por las historias de lucha y superación de otros. Reflexionando sobre mi vida, me doy cuenta de que mis mayores logros no se miden solo en premios y reconocimientos, sino en el impacto que tuve en la vida de los demás. Recibí numerosos honores, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964, y fui nombrada en el Salón de la Fama de las Mujeres en 1965. Mi legado perdura en las leyes y políticas que mejoraran las vidas de las personas con discapacidades y en la inspiración que brindé a generaciones futuras. Creí firmemente en el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Siempre he sostenido que la clave del éxito es la perseverancia y el apoyo de una comunidad amorosa. Fallecí el 1 de junio de 1968, a la edad de 87 años,
pero mi espíritu y mi trabajo continúan vivos en cada persona que lucha por la justicia y la igualdad. Mi vida demostró que con amor, educación y apoyo, podemos superar las barreras más grandes y alcanzar nuestras metas más elevadas. Algunas de mis frases más famosas. La vida es una aventura atrevida o no es nada en absoluto. Lo mejor y más hermoso de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Solo somos uno, pero todavía somos uno. No podemos hacer todo, pero podemos hacer algo, y porque no podemos hacer todo, no debemos negarnos a hacer lo que podemos. La seguridad es más que nada una superstición. No existe en la naturaleza. Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no visión. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi vida. Espero que mi historia les haya inspirado a ver más allá de las limitaciones y a encontrar la fuerza dentro de ustedes mismos. Recuerden siempre que las barreras son solo temporales, pero el espíritu humano es eterno. Únete a nosotros en el Asaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.